Bueno, hermanos, hemos estudiado el libro de Apocalipsis por varias semanas ya y pasamos una gran cantidad de tiempo, hasta ahora al menos, en los primeros capítulos, segundo y tercero del libro de Apocalipsis, leyendo las cartas que Jesús le escribió a 7 iglesias específicas en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía. Seguramente habían muchas iglesias en Turquía en ese tiempo. Sabemos de varias, como en Listra, Iconio, Derbe, en Antioquía. Pero Jesús eligió solo 7 iglesias o congregaciones específicas a las que se escribió estas 7 cartas, y las hemos estado revisando últimamente. Ahora, hay diferentes puntos de vista sobre lo que representan las 7 cartas a las iglesias. Una opinión muy común es que son solo lo que parecen ser. Eran 7 cartas que dictó Jesús a estas 7 congregaciones que existían allí aproximadamente en el año 90 o 100 después de Cristo, cuando Juan estaba vivo, en cuyo caso, bueno, no son de gran relevancia para nosotros. Claro que podemos leerlas y tal vez encontremos ciertos principios cristianos en ellas, como cuando Pablo escribió a las iglesias en Roma o a la iglesia de Corinto. Podemos leerlas y encontrar elementos de interés para nosotros para que podamos leer la carta que Jesús le dictó a Éfeso, a Esmirna o a Pérgamo, encontrar algunas cosas útiles. Pero en realidad la opinión común es que esto fue para las iglesias de hace 1900 años atrás. Otro punto de vista es que esta es solo una selección de tipos de iglesias, 7 tipos de iglesias. Por ejemplo, hay un grupo, una iglesia o un grupo tal vez, que son como la Odisea. Todos conocemos a uno. Un montón de gente desviada, tibia, o podría haber una iglesia en algún lugar o en algún momento que dejó a su primer amor. Así que solo son 7 tipos de iglesias que siempre han existido. Otra opinión popular con la que creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados es que estas son 7 eras, comenzando con Éfeso hace mucho tiempo atrás, por los 100 después de Cristo, luego vino Esmirna, Pérgamo y Tiatira hasta llegar a la última era, la Odisea, ¿cierto? Y claro, sobre esa base, la Odisea sería el año en el que todos nosotros estamos. Eso nos haría laodicenses, ¿no es verdad? Pero claro, las 7 eras resultan ser bastante subjetivas. Los periodos son muy arbitrarios. La Iglesia Mundial de Dios piensa que en las 7 eras, pero otras iglesias populares, creen en diferentes eras, diferentes periodos. Todo es bastante subjetivo. Y la alternativa que hemos estado estudiando es que en realidad estas son 7 cartas específicas que Jesús escribió a la iglesia, a los creyentes, para los últimos 7 años antes del regreso de Jesús. Por lo que cuando dice tiempo final, es completamente final. 7 cartas, una para cada uno de los últimos 7 años, probablemente correspondientes a cada uno de los 7 sellos. Así que año 1, la carta a Éfeso corresponde con el sello número 1 y el año número 1, y así sucesivamente. Eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Y hay motivos para eso? No lo inventamos de la nada, después de demasiado whisky una noche. Creo que estamos tratando de ser responsables con nuestra interpretación, incluso cuando estamos siendo un poco especulativos. Trato de ser responsable y hacerlo muy claro cuando estoy especulando, pero hay razones por las que parecen ser 7 cartas para el tiempo del fin. Les voy a recordar estas razones, ya que han pasado unas semanas desde la última vez. En primer lugar, Jesús dice repetidamente en estas cartas que vendrá pronto, ¿cierto? Veamos Apocalipsis 1. De hecho, incluso antes de las cartas, aquí dice en Apocalipsis 1, versículo 1 al 3, y estamos viendo las referencias que Jesús hace una y otra vez sobre vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Capítulo 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto fue escrito hace 1900 años. No parece muy pronto, ¿verdad? Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee, nosotros, y los que oyen, también nosotros, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca.
Bueno, ok, pero si esto se lo dictan a Juan alrededor del 90 después de Cristo, ¿se puede decir que son cosas que sucederán pronto? ¿Y el momento está cerca si son 1900 años en el futuro? Es algo como un pequeño signo de interrogación. Vamos al capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 12 y 20. Apocalipsis 22, 12. En letras rojas en mi Biblia, este es Jesús hablando. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Así que Jesús dice que viene pronto. Cuando venga estará repartiendo sus recompensas a los santos. Así que ese es claramente el fin de los tiempos, ¿cierto? Jesús regresa, da estas recompensas a los santos, dice que viene pronto. Muy bien. Y sí, esto fue dictado hace 1900 años, mucho tiempo atrás. Miremos el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, en letras rojas, sí, vengo pronto. ¿Cierto? Entonces, ok, ¿cómo es esto? Capítulo 22, volvamos al versículo 7, en letras rojas otra vez. He aquí, de nuevo, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Un par de cosas aquí. En primer lugar, dice la profecía de este libro. Bueno, estoy preparado para tomar eso como Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro de profecía. Eso es lo que dijo Jesús. La profecía de este libro. Bueno, los capítulos 2 y 3 son parte del libro. Si son parte del libro de profecía, entonces los capítulos 2 y 3 deben ser proféticos. Pero noten el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Porque algunas personas dicen, sí, pero lo que eso significa, Jamie, no es que cuando Jesús habló, venía pronto, ¿cierto? Simplemente significa que cuando Jesús venga, cuando sea eso, en 1000 años más, 2000 años más, cuando sea que venga Jesús, vendrá rápido. Bueno, ¿alguna vez hubo una posibilidad de que viniera despacio? Bueno, ¿qué está tratando de hacer Jesús? ¿Será absurdo? Oh, asegúrate de estar atento a mi venida. En miles de años más, vendré pronto. Bueno, Jesús, ¿quién sugirió que vas a venir de otra manera? En Mateo 24, la profecía del Monte de los Olivos, Jesús dice que su venida será como un relámpago que viene del oriente y va hacia el oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ¿los relámpagos son lentos? Es un comentario sin sentido decir vengo pronto, a menos que signifique el tiempo está cerca, cosas que pronto sucederán. Así que yo creo que cuando Jesús habla de venir pronto, se refiere a que vendrá en poco tiempo, y eso es porque toda la profecía se basa en la era moderna, creo yo, en los últimos años. Y Jesús ciertamente viene pronto, rápido, el tiempo está cerca. Si toda la profecía pertenece al hoy, nuestro día, ¿cierto? Pero miremos los versículos 16, capítulo 22, versículo 16. Otra vez en letras rojas, Jesús dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, la primera mitad de este versículo dice, el testimonio de estas cosas en las iglesias, pero muchas traducciones dicen, testimonio de estas cosas para las iglesias. La palabra traducida allí como en o para tiene múltiple cantidad de posibles interpretaciones, una de las cuales es sobre o concierne. La traducción literal de Young dice, testimonio de estas cosas concerniente a las iglesias, o de nuevo, sobre las iglesias. Así que en realidad todo el libro de la profecía es sobre las 7 iglesias. Se trata de las 7 iglesias, todo. Los sellos, las trompetas, las copas, la Babilonia la Grande. Todas estas cosas son sobre las 7 iglesias o sus experiencias en los últimos 7 años que estoy sugiriendo.
Entonces, otra vez, aparte de decir que venir pronto significa venir pronto cuando Jesús venga, el escenario del fin de la era, también tenemos la evidencia interna de las cartas. Así que volvamos a Apocalipsis 2. Versículo 5. Esto es para Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Si Jesús le está hablando a este grupo acerca de venir pronto, y la venida aún no ha pasado, entonces se refiere al tiempo del fin. Miremos bien el versículo 16, que se dirige a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, los nicolaitas, con la espada de mi boca. Así que otra vez a la gente de Pérgamo les dice que vendrá pronto. ¿Cuándo viene? ¿Acaso ya vino? Hay personas que dicen que Pérgamo fue la iglesia que vivió en el 98 después de Cristo, así que Jesús ya vino a ellos. Otros dicen que estas son eras. Pérgamo no estoy muy seguro cuándo se supone que es, 500 después de Cristo o algo así. ¿Jesús vino entonces? Esto se refiere al tiempo del fin, versículos 22 y 25. Esto es para el grupo de Tiatira. Versículo 22. He aquí yo la echo a Jezabel en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación. ¿Han oído ese término antes? A menos que se arrepientan de las obras de ella. ¿Cuándo es la gran tribulación? ¿Hay alguna gran tribulación que pudiera haber ocurrido en el pasado? Fíjate en el versículo 25. Solo aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Así que esta referencia a la gran tribulación y a la gente que se aferra hasta que Jesús venga, significa que Tiatira no es del 1600 después de Cristo, ¿o sí? O cualquier fecha que quieras designar como una era. Es referencia del tiempo final. Mira el capítulo 3 y el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Así que Jesús está en camino. Y si no estás atento, escucha al grupo de Sardis. En unos minutos lo leo. Vendré a ti como ladrón. Bueno, Jesús viene como un ladrón para al menos algunas personas. Eso es seguramente el fin de los tiempos. Vamos al versículo 10 y 11, capítulo 3. Es la carta a Filadelfia. Yo, o seré yo. Versículos 10 y 11. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Creo que si miras la evidencia dentro de las cartas, por lo menos en 5 de ellas, creo que se puede ver las referencias, tomándolas como son, sin tratar de interpretar nada. Es que es tiempo final, tiempo final, tiempo final. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. ¿Cuántas venidas tiene Jesús? ¿Cierto? Bueno, así que para mí tiene poco sentido que estas cartas podrían aplicarse a la antigüedad, ya sea 90 o 100 después de Cristo, o 200 después de Cristo, 800 después de Cristo, ya sabes, 1800 después de Cristo, etcétera. En fin, ya terminé mi comentario. Ya pasamos por 4 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Repasemos rápidamente. A Éfeso, si recuerdan. Si no recuerdas, siempre puedes releer. Nosotros ya. Bueno, en Éfeso vimos básicamente que los creyentes, voy a decir en el año número 1 de los últimos 7, son elogiados por no haber caído en el gran engaño. Se dice que vieron a los que decían ser apóstoles, pero eran en realidad mentirosos. Posiblemente uno que dice ser enviado por Dios. Dijimos que eso coincide con el sello número 1, el caballo blanco, que representa a uno saliendo que vence, y lo comparamos posiblemente con alguien como el Mahdi, quien es el engaño islámico del fin de los tiempos, el falso apóstol, un tipo de anticristo, el gran engaño. Pero la gente en el año de Éfeso no se dejó engañar, se dieron cuenta y son elogiados.
Y por supuesto, lo primero que dijo Jesús, si recuerdas en Mateo 24, y puede hacer un paralelo con Mateo 24, donde Jesús habla de su venida, con Apocalipsis 6 y los sellos, la primera advertencia que Jesús dio, aplicable, creo, que al año 1 en particular es: mirad que ningún hombre os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que el caballo blanco del engaño, Jesús advierte: mirad que nadie os engañe. La carta a los Efesios diciendo: gran trabajo, chicos, no fueron engañados por aquellos que decían ser enviados por Dios, bien hecho, pero sí habían dejado su primer amor. Así que ese era un tema. La próxima carta a Esmirna representa el año 2, es lo que yo sugiero. Y en realidad no hay muchas críticas sobre el pueblo del año 2 en Esmirna, pero claramente se les advierte sobre los problemas que enfrentarán debido a la persecución, sufrimiento y pobreza, con una indicación de que algunos, por lo menos en ese año, serán martirizados. Algunos serán fieles hasta la muerte. Y claro, pero Jesús les dice que no teman. No temas al que puede matar el cuerpo, pero no el alma. Pero asegúrate de temer al que puede matar el cuerpo y el alma, que por supuesto es Dios Todopoderoso en el cielo. Pero no temas. Y claro que para ti y para mí es como bromeas, ¿cierto? Estoy acostumbrado a una vida suave y agradable, de prosperidad y tranquilidad. ¿Enfrentar el martirio? Yo no dije que sí a eso, ¿sí? O quizás sí. Y claro, el año 2 fue el caballo rojo, la paz se quita de la tierra. Hay guerras y rumores de guerras. Lo peor aún está por venir, pero en el año 2, curiosamente, hay una referencia a la blasfemia de los que se dicen judíos, pero no lo son. No son judíos de corazón. Cuando estás circuncidado con el corazón, eres un verdadero judío, y estas personas no lo son. Y hemos especulado que la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son, bien podrían ser los sacrificios judíos siendo instituidos en el año 2. Solo porque está bastante claro que los judíos comenzarán sacrificando en Jerusalén por un tiempo. Pero cualquier sacrificio que hagan los judíos tiene que ser blasfemia, porque Jesús ya murió y derramó su sangre. La sangre de los animales derramada por el perdón o la expiación es una blasfemia. Es contradictorio con la sangre de Jesús. Ahora sabemos que los sacrificios se detendrán en el cuarto año, por lo que deben comenzar en algún momento, por lo que esta posibilidad nuevamente es una especulación de que tal vez los sacrificios comiencen en el año 2, lo cual es una blasfemia a los ojos de Dios. Entonces en el año 3 tenemos la carta a Pérgamo, carta interesante en ciertos aspectos, la dedicamos un poco de tiempo, pero nos dice en la carta a Pérgamo que en realidad Satanás habita allí y tiene un trono allí. Signo de interrogación. ¿Sigue ahí? ¿El trono de Satanás todavía está en Pérgamo, en Turquía? Y eso podría ser una pista o una indicación de que el futuro anticristo vendrá de Turquía o muy cerca de Turquía, probablemente. En lo que sí nos concentramos más es en realidad, había un trono físico de Satanás en Pérgamo en aquellos días, el altar a Zeus. Vimos algunas imágenes en ese momento. Si estuviste con nosotros, vimos que fue llevado a Berlín y erigido en Berlín. Supongo que hace un siglo o así. Es una estructura enorme. Y Hitler quedó muy impresionado con eso. Y actualmente el señor Erdogan, presidente Erdogan de Turquía, lo quiere de vuelta. Bueno, es justo, es de Turquía. Al parecer le gustaría de vuelta para el 2023, porque ese es el centenario de cuando el Imperio Otomano se disolvió y el Califato se disolvió. Por lo que su centenario podría ser un año importante simbólicamente. Podría ser, como he dicho antes, que ahí es cuando la herida mortal de la bestia sea sanada. Así que, cuidado. En el año 3, además de eso, tienes el caballo negro corriendo. Y el tercer sello, que representa una época de dificultades económicas y escasez. Cuando hay escasez, los precios suben. Solo miren a su alrededor. Cuando hay atraso y embotellamiento y escasez en todas partes, en ese momento en la Tierra, los precios se disparan. Y dije que podría coincidir con la marca de la bestia, porque la marca de la bestia restringe la compra y la venta, lo pone difícil, los precios podrían subir, podría conducir a escasez, dependiendo de si te pones la marca de la bestia. Un consejo: no lo hagas. Y también en ese tercer año, la carta a Pérgamo menciona a Balaam,
quien históricamente fue un gran falso profeta. Y por supuesto sabemos que Apocalipsis nos habla de un gran falso profeta en Apocalipsis 13. Y es el gran falso profeta que inicia la marca de la bestia, que bien podría conducir a escasez y, claro, aumento de precios, etc. Entonces, la última vez que hablamos estábamos mirando la carta a Tiatira, que seguramente es el año 4. Podría coincidir con el cuarto sello. Esta es una especie de sugerencia. No tienes que creer nada de esto, por supuesto, pero cuando lleguemos allá, ciertamente veremos todo más claro. Con toda la profecía, uno termina, creo, teniendo que mirar a través de lentes borrosos. Hacemos todo lo posible para hacerlo de manera responsable, con sensatez y organizando las cosas que podrían pasar, pero solo cuando lleguemos allí veremos las cosas exactamente como son. Podría ser, oh, Jamie estaba muy equivocado con esta parte, o también, oh, Jamie le dio al clavo en esta parte. El tiempo dirá. En fin, en el cuarto año, la carta al grupo de Tiatira, el año 4, debe coincidir. Si miramos los últimos 7 años, el año 4 debe coincidir con la abominación desoladora, porque 7 años, dice Daniel, en el punto medio, esos 3,5, así que ese es el año 4. Así que en el año 4 se establece la abominación desoladora. La gran tribulación comienza en el año 4, mismo punto. Se detienen los sacrificios en Jerusalén, lo que, por supuesto, implica que habían comenzado. Digo, tal vez comenzaron una semana antes. Dije que posiblemente en el año 2, pero eso es una especulación. Ciertamente comenzaron en algún momento antes porque ahora se detuvieron, justo en el año 4. Por lo que la abominación desoladora, la gran tribulación, los sacrificios judíos se detienen en el año 4 porque el año 4 es el caballo verde, no pálido ni enfermizo, sino que verde. Eso significa que su jinete es la muerte y el Hades. Muerte, Hades. Esa es la tumba. Estamos hablando de la muerte a lo grande. Gran tribulación, muerte. Y claro, también nos dice que posiblemente el 25% de la población mundial morirá, o la población dentro del 25% del territorio de la Tierra está sujeto a destrucción y muerte. ¿Cierto? Son tiempos muy feos. También en la carta a Tiatira hay una referencia a Jezabel. ¿Recuerda? Jezabel, Dios dice que será arrojada a una gran tribulación. Bueno, eso suena como el fin de los tiempos, ¿cierto? Gran tribulación. La Jezabel original, bueno, Dios eligió el nombre de Jezabel por una razón, imagino. No dijo simplemente, bien, podría ser Dalila, quien es esta mujer malvada del pasado. No, eligió a Jezabel. Entonces, ¿por qué? Miramos a la Jezabel original, era la esposa del rey Acab, uno de los hombres más malvados del oeste, el rey de Israel. Pero Jezabel era pagana, no era israelita, era pagana. Acab se casó con ella, era adoradora de Baal, se opuso a los caminos de Dios, a los profetas de Dios, y mató a muchos de ellos, ¿verdad? Entonces pensemos, bueno, ¿quién sería el equivalente moderno de Jezabel? ¿Quién podría ser la Jezabel profética? Bueno, la respuesta podría ser que estamos viendo que podría ser un sistema religioso pagano en los últimos tiempos. He sugerido que ese es el Islam. Bueno, por una serie de razones que recordarán, creo, de vez en cuando. El Islam, la Jezabel moderna, se opone a los cristianos y al cristianismo y a la Biblia. Engaña. Dicen que Jesús no murió, que Jesús no es hijo de Dios. El Islam muchas veces asesinó, ejecutó, decapitó cristianos, y el Islam adora a Alá. Y Alá resulta casi seguro que es Baal, el mismo Baal del Antiguo Testamento que Jezabel adoraba. El Islam adora a Alá, y muchos artículos en el Internet dirán que es casi seguro que es Baal. Y por supuesto, en la carta a Tiatira se les dice que se mantengan firmes hasta que llegue Jesús, lo que ciertamente suena como el tiempo del fin. Y resulta que al decirles aguanten hasta que venga, eso en realidad no es
en mucho tiempo más. Así que sigamos. Eso es solo un resumen de las últimas semanas. Así que avancemos hoy a nuevo territorio. Así que veamos el año 5, o Sardis. Apocalipsis 6. Comencemos con el año 5, así que el quinto sello. Es muy probable que la carta 5 a Sardis aplique al quinto año. Esta es mi sugerencia. La abominación desoladora comenzó en el cuarto año, en el punto medio, los sacrificios se detuvieron y así. Entonces, año 5, ¿qué sucede entonces? Capítulo 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Muy interesante, especialmente si estás entre ellos, pero no se trata solo de la muerte y la destrucción. Está hablando de muerte por una razón específica. Estas personas aquí que han sido asesinadas en el pasado, las almas de los muertos por la palabra de Dios y por su testimonio. Así que esta es una ejecución bien específica. Muertes específicas de santos por sus testimonios, de sus creencias, la palabra de Dios. Continuando, versículo 10. Y clamaban simbólicamente a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, se completase. Entonces, el sello número 5 está hablando de martirio de santos por la palabra de Dios. Como he dicho antes, es algo en lo que tú y yo podemos pensar y reflexionar. Parece que se acerca un duro viaje para aquellos que lleguen hasta el año 5. Pero antes de continuar, miremos el versículo 11. Nos dice: y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco. Bueno, los vestidos blancos creo que son bastante significativos. Creo que la imagen de vestidos blancos son potencialmente un símbolo de un cuerpo de resurrección. Así que veremos eso en un momento. Teniendo eso en cuenta, vamos a Apocalipsis 7. Un capítulo más adelante, leamos los versículos 9 y 10. Vamos a retomar este asunto de los vestidos blancos porque creo que podría ser significativo. Estas personas, hombres y mujeres que han muerto en el pasado y están clamando: ¿cuándo vas a vengar nuestro injusto martirio? Espera un poco más, porque hay más por venir. Hay más mártires por venir. Y claramente a los mártires se les dará vestidos blancos. Y creo que lo más probable es que significa que son cuerpos de resurrección cuando resuciten. Pero el capítulo 7 del 9 al 10... Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, y llevando palmas en sus manos, aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Entonces dice gran multitud, pero están vestidos de vestidos blancos. Lo que simboliza, ¿qué cosa? Versículos 13 y 14. Uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: bueno, no lo sé. Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que creo que es muy probable que los vestidos blancos representan que están en un cuerpo resucitado ahora. Lo lograste. Estás en el reino de Dios. Los vestidos blancos reflejan tu justo estado como un ser espiritual inmortal, ¿cierto? Con eso en mente, vamos a Apocalipsis 3, leamos la carta a Sardis.
Escribe al ángel en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que a la gente en Sardis, al menos a algunos de los de Sardis, les van a dar vestiduras blancas. Van a caminar de blanco, que es lo que acabamos de ver en el 5º sello, en Apocalipsis 6. Dado vestidos blancos. Entonces, hay una gran conexión entre la carta a Sardis, que sugiero que es el año 5, y el 5º sello, que es el martirio de los santos, ¿cierto? Y esto indica que al menos algunas personas en Sardis estarán en la resurrección. Se les darán vestiduras blancas si vencen y caminarán con Jesús vestidos de blanco. Pero no a todos, tal parece. Porque notemos en el versículo 5, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Del libro de la vida. Y si te arrepientes y eres fiel, tu nombre permanecerá en el libro de la vida y vivirás para siempre. Eso dice claramente. Pero cuando Jesús dice, el que venza, yo no borraré su nombre del libro de la vida, eso implica sin duda que algunas personas no vencerán y el nombre de algunos será borrado del libro de la vida. Así que Jesús dice, arrepiéntete, sé vigilante, y si lo haces y lo vences, no borraré tu nombre. Existe el riesgo o la probabilidad de que a algunas personas se les borre el nombre del libro de la vida. Y estoy bastante seguro de que ese es el caso. Cualquiera que haya tomado, por ejemplo, la marca de la bestia, por ejemplo, si su nombre ya está en el libro de la vida, entonces ahora lo borran con un borrador o lo tachan con una línea del libro de la vida. Así que mejor prestemos atención a las palabras de Jesús. Habíamos dicho en el primer capítulo, ¿cierto? Bienaventurado el que oye y guarda las palabras de esta profecía. Ahora en el capítulo 3, versículo 3, leemos una advertencia. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, necesitas ser vigilante. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti si no vigilas. Ahora, ¿cuándo viene Jesús como ladrón? ¿Acaso es una declaración aleatoria sin sentido? No, Jesús nos dice específicamente, o el apóstol Pablo nos dice cuándo Jesús viene como ladrón y quién es arrebatado. Bueno, aquí es bastante evidente. Si vives en el periodo de Sardis, que es el 5º año, y no te mantienes vigilante, si dejas de mirar la pelota, Jesús puede venir a ti como ladrón y no lo sabrás. Él dice que no sabrás cuándo vendré a ti. Bueno, marquen la página porque volveremos. Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Versículos del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, bueno, retrocedamos un poco. El capítulo 4 es donde Pablo dice que Jesús vendrá a buscar a los hermanos, los santos,
la resurrección de los que murieron, la transformación de los que vivieron, los arrebatados y llevados a las nubes a conocer a nuestro Señor Jesús. Ese es el capítulo 4, pero no hay una separación de capítulos en la carta original. Así que el capítulo 5, versículo 1, es la continuación de eso. Capítulo 5, 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, de Jesús viniendo a buscar a los santos, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Así es como vendrá el día del Señor, como ladrón en la noche. Pero no para todos. Cuando ellos son las personas de afuera, hay dos tipos de pronombres que se suelen encontrar en las escrituras en inglés. Tú, ustedes, o sea, hermanos, los convertidos. Luego está ellos, que son las personas de afuera, los no convertidos, el resto del mundo. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Así que Pablo lo deja bastante claro. No te duermas, no dormites. Mantente alerta y vigilante, porque Jesús vendrá como ladrón. El día del Señor vendrá como ladrón para el mundo entero. Como le dijo Jesús a los del tiempo de Sardis, vendré a ti como un ladrón, a menos que estés atento. Así que parece bastante claro que algunos de aquellos en Sardis, alrededor del año 5, algunos de esos creyentes que llegaron al año 5, los que estaban listos para, entonces de alguna manera dejarán de estarlo, o se van a alejar. Y si lo hacen, entonces Jesús vendrá a ellos como un ladrón. Ya no sabrán que Él viene, perdieron los detalles, perdieron el camino, y sus nombres serán borrados del libro de la vida. Así que es una advertencia bastante fuerte que cualquiera querría oír. Y claro, por supuesto, estos términos que leímos, viene como un ladrón en la noche y aférrate, sé vigilante, no son muy relevantes para la era de Sardis del 1600, que es cuando la mayoría de las iglesias populares tienden a ubicarla. Ellos dicen Sardis fue alrededor del 1600 a 1800. Seguimos la idea de la Iglesia de Dios Universal, que es igualmente subjetiva y arbitraria. Esa era supuestamente terminó alrededor de 1930. Herbert Armstrong llegó en ese punto y comenzó la era de Filadelfia, supuestamente, y concluyó la era de Sardis, presuntamente, ¿cierto? Pero Jesús no llegó como ladrón en la noche allá en el año 1900 o 1885, así que entonces son tonterías. Así que, de nuevo, otra razón por la que creo que estas cartas son sobre el tiempo del fin, porque lo que dicen en el interior te lleva a esa conclusión. Bien, leamos los versículos 1 y 2 otra vez. Volvamos a Apocalipsis 3. Versículos 1 y 2 otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Ahora, de acuerdo a los últimos 7 años, este es el 5, estas personas han sufrido mucho. Ha sido una pesadilla. Ha sido muy difícil durante muchos años. Muchos ya habrán muerto a manos de la tribulación. La marca de la bestia existirá por un par de años en dado punto. Muchos habrán colapsado y serán culpables de apostasía. La iglesia sería una iglesia muerta en varias formas. Pero incluso entonces sentirán la tensión. Será necesario estar muy alerta de nuestro entorno si seguimos por ahí en el año 5. Bien, así que sentiremos la tensión. Así que Jesús dice aquí, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir.
Así que tienes que seguir adelante. Mantente cerca de Jesús. Mantente alerta. No cedas. Aguanta. Queda poco. Y de hecho sí queda muy poco. Porque resulta que si estás en el año 5, ya casi llegas. No tienes que esperar todos los 7 años. No tienes que aguantar durante 7 años más. Si llegas al año 5, mantienes y fortaleces las cosas que están muriendo. La iglesia será mucho más pequeña en ese momento debido a una combinación de muertes, martirios y lamentablemente apostasía. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que la iglesia se habrá reducido, pero tal vez sea mucho más fuerte espiritualmente hablando. Son más especulaciones. Pero el rescate está cerca, así que leamos sobre eso. Capítulo 3, leamos la carta a Filadelfia. La carta que se aplica a nosotros, si es que aún seguimos vivos para el año 6. Si no has tomado la marca de la bestia o te has alejado por la presión. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bueno, la próxima semana veremos qué es la puerta y quién pasa por ella. Eso se llama un teaser para que vuelvas la próxima semana. Porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, los que vimos antes. He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado, porque guardaste la palabra de mi paciencia o perseverancia. Jesús le ha dicho a los creyentes varias veces que perseveren, que aguanten, no den el brazo a torcer, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto. ¿Qué significa que el tiempo está cerca? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que creo que por el resto del día, centrémonos en esta pregunta en el versículo 10. ¿Por qué guardaste la palabra de aguantar, de perseverar? Aquel que persevere hasta el fin. Y como aguantaste, te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a todos los moradores de la tierra. Así que los creyentes del año 6, que digo que representa esta carta, serán guardados a la hora de la prueba. Entonces, ¿cuál es la hora de la prueba? ¿Y cómo se les guarda de ella? Tiene que ser importante, uno pensaría. Bueno, miremos el sexto sello, porque la sexta carta es para de Filadelfia. Sería el sexto año de los últimos 7, es mi sugerencia. Así que miremos el sexto sello y veamos cómo estas cosas se conectan. Vamos a Apocalipsis 6, versículos 12 al 16. Y miré cuando él, Jesús, abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que lo primero que vemos es drama. Todos van a poder ver esto. El sol se pondrá negro. La luna se pondrá roja como la sangre. Y las estrellas van a caer como lluvia de estrellas. Todos van a ver esas señales cósmicas.
señales increíbles en el cielo. Nadie podrá ignorarlas. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Así que habrá mucho drama en la tierra. Versículo 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Así que el sexto sello es súper dramático, ¿cierto? Estas señales increíbles en los cielos, entonces el mundo entero sabrá lo que va a pasar, al menos por lo que parece. Los grandes hombres, los reyes, los directores ejecutivos, los grandes financieros, los Bill Gates, los George Soros, todos ellos saben que están en serios problemas y le gritan a las rocas: escóndenos de aquel que se sienta en el trono, porque ha llegado el gran día de su ira. Así que el sexto sello tiene 2 puntos clave. Número 1, señales cósmicas. Número 2, el día de la ira de Dios ha llegado. Va a caer sobre el mundo. Y como veremos, el día de la ira de Dios es la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra. Porque, y dice antes que Dios guardará a aquellos en el año de Filadelfia de la hora de la prueba, del día de la ira de Dios, que es el sexto sello. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo te guarda Dios de la hora de la prueba del día de su ira? Mateo 24 nos dice. Así que pasemos a Mateo 24. Mateo 24, versículos 29 al 31. Así que cuando sucedan las señales en el cielo, el mundo entero estará aterrorizado por cómo se ve. El sol se pondrá negro y la luna se oscurecerá y las estrellas van a caer. Entonces la gente en el mundo, los de afuera, están aterrorizados y con razón. Pero algo más súper especial sucederá entonces, que será un gran gozo para los santos en el sexto año, quienes serán guardados de la hora de la prueba. Capítulo 24, versículos 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, ¿entendido? Y la luna no dará su resplandor, ¿entendido? Las estrellas caerán del cielo, sí, y los poderes de los cielos serán sacudidos, así. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, sí, escondidos en cuevas bajo las rocas, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Sí, claro que sí. Versículo 31. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que las señales cósmicas sucederán. El día de la ira del Señor llegará, o la hora de la prueba llegará. ¿Qué pasa entonces? Los santos son rescatados. Suena la gran trompeta. Los santos, los elegidos, son reunidos y son guardados del anticristo, guardados de la tribulación, guardados de la hora de la prueba, guardados de la ira venidera de Dios. Este es el rescate. Así que cuando Jesús les dice a los de Sardis, permanezcan firmes, perseveren hasta el fin, eso es porque Él sabe que el fin está casi sobre ellos. Fíjense en 1 de Tesalonicenses 4. Vayamos al capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. Así que leímos el capítulo 5 antes, donde Pablo advierte a los hermanos que no se duerman, estén despiertos porque Jesús vendrá como ladrón a aquellos que no estén vigilantes, a aquellos que no presten atención. Así que manténganse alerta. Esa fue exactamente la advertencia de Jesús, por supuesto, a los de Sardis. Arrepiéntanse, estén atentos, de lo contrario vendré a ustedes como ladrón. Justo antes de eso tenemos el capítulo 4, versículos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen,
para que nos entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Y yo creo que se está refiriendo a Mateo 24, que contiene las palabras del Señor Jesús. Está en letras rojas de mi Biblia. No creo que Pablo esté inventando cosas. Él estaba pensando en las cosas que Jesús dijo antes. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí solo hay una venida. Mateo 24, gran trompeta, Jesús viene, reúne a los escogidos, o los ángeles reúnen a los escogidos. Aquí, 1 Tesalonicenses 4, Jesús viene, suena la trompeta, los muertos resucitarán primero, los que quedan y están vivos son arrebatados junto con ellos en el cielo para encontrarnos con Jesús. Así es como somos guardados a la hora de la prueba. Así que si has llegado al año 6, y la carta a Filadelfia sí aplica, serás rescatado y redimido de la hora de la prueba, del día de la ira de Dios, en el tiempo de las señales cósmicas, cuando Jesús regrese a ese tiempo y seas arrebatado. Ahora el versículo donde estamos, versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. La palabra arrebatado aquí es una palabra bastante interesante en algunos aspectos. En griego es harpazo, que se escribe Harpazo. Harpazo significa arrebatado. Está bien, la Vulgata latina, si sigues esa raíz y sus traducciones al inglés, te da la palabra rapto. Entonces, cuando la gente habla del rapto, en realidad se están refiriendo al versículo 17. Ahora, bíblicamente, hay un rapto, el arrebato, que Jesús menciona en el versículo 17. Los santos serán arrebatados, serán tomados y llevados a las nubes. Eso es un rapto. Ese es el rapto. Así que rapto es un término perfectamente bíblico. Desafortunadamente el término en sí ha sido destruido por tanta iglesia dominante porque el llamado rapto secreto no existe. También hay muchas tonterías al respecto. Por ejemplo, se supone que es inminente. Tal vez si vas a Estados Unidos en particular. Nosotros, los británicos, no somos muy religiosos de todos modos, así que si me refiero a los números de iglesias británicas, no habrá muchas, pero Estados Unidos tiene decenas de millones, ya sabes, evangélicos, nuevo nacimiento, y bueno, creo que muchos de ellos son personas muy sinceras, pero tienen una expectativa de rapto inminente, y con inminente quieren decir que puede suceder hoy, en la próxima media hora. Es inminente. No hay señales bíblicas entre hoy y el rapto. Eso es lo que creen. Decenas de millones de ellos. Hay sociedades de rapto, institutos de rapto, y no enseñan ninguna señal. No necesitas una abominación desoladora, no necesitas ningún sacrificio, no necesitas ninguna apostasía, no necesitas nada. El rapto puede suceder inminentemente, en un momento. Y luego, por supuesto, es un rapto secreto. Si vieron la película Dejados Atrás, no la recomiendo, pero los libros de Tim LaHaye y la película que hicieron con ella, se llamaba alguien, Kirk Cameron, creo que era uno de los héroes que aparecía en ella, un actor estadounidense bastante conocido, pero muestra cómo estarías acostado en tu cama por la noche y desapareces. Estarías piloteando un avión y desapareces. Estarías conduciendo un camión por la autopista y desapareces. Simplemente en secreto. Nadie lo vio venir. Solo sucedió, inminentemente. Eso es una tontería. La otra cosa es lo que tienden a llamar el rapto pretribulación. Rapto pretribulación. Que es la maravillosa idea de que eres arrebatado a algún lugar bueno antes de que suceda lo malo. El rapto
tribulación. Así que te pierdes todo lo malo. Es arrebatado al cielo y bailas y cantas allí y no pasas por nada de lo malo. Y te pierdes toda la tribulación. Una idea maravillosa, pero no bíblica. Entonces el rapto es un término bíblico, pero realmente no podemos usarlo porque las iglesias populares lo han estropeado. Si hablas de rapto ahora, te sacarían en camisa de fuerza si eres de la iglesia de Dios. Pero la realidad es que aquellos que estén vivos en el año 6, a quienes aplica la carta a Filadelfia, serán arrebatados del anticristo, de la tribulación en curso, del día del Señor que está por comenzar, de la hora del juicio. Se les darán sus cuerpos glorificados, sus vestiduras blancas. Y así serán guardados de la hora de la prueba que se avecina sobre todo el mundo. Eso es prácticamente todo por hoy. Pensé en cubrir ese punto en particular, pero vinculado a eso hay una referencia de que Jesús tiene una llave para una puerta que Él abre. ¿Quién pasa por esa puerta? ¿Dónde lleva la puerta? ¿Pueden algunos quedar afuera que no se les dé permiso pasar por la puerta? Bueno, vuelvan la próxima semana. Analizaremos más sobre eso y luego descubriremos qué sucede con los que, si es que alguien sobrevive hasta el año 7 de los últimos 7, la carta a la Odisea. Pero eso la semana que viene, si quieres volver. Bien, eso es todo por hoy.